Eres un asco por engañarme, mantente alejada, gritó mi esposo, lanzándome los papeles de divorcio. Toma estos y lárgate. Agarré los papeles y los metí en mi bolso, mientras me dirigía a la puerta principal con mis cosas. Él me llamó, espera. Me di la vuelta para verlo sonriendo y sosteniendo un sobre pequeño. Asegúrate de no dejar nada atrás. Había llegado el momento. Imaginé cómo su sonrisa se desvanecería cuando le dijera, ese es el último regalo. Miró dentro del sobre y se asustó más de lo que esperaba. Dejé salir toda mi ira hacia él como un golpe final. Me llamo Emma Smith. Tengo 35 años y trabajo como guía turística en una agencia de viajes. Mi esposo Michael era un compañero de clase en la universidad. Y nos casamos después de salir por un tiempo. Este año es nuestro 6º aniversario. Recientemente, la industria del turismo ha tenido dificultades, pero las cosas están empezando a mejorar. Y la gente está viajando más. En los últimos 6 meses, las reservas han aumentado, haciendo que mi trabajo sea muy ocupado. He estado trabajando horas extras todos los días. A medida que me ocupaba más, la actitud de mi esposo se volvía más fría. Al principio, pensé que era porque estaba muy ocupada y no pasábamos tiempo juntos. Traté de compensarlo invitándolo a salir después del trabajo, pero siempre decía que estaba muy ocupado. Incluso cuando le pedía que cenáramos juntos y él decía que tenía que trabajar hasta tarde. Antes de darme cuenta, casi un año había pasado sin que pasáramos tiempo juntos. Él preguntaba, ¿por qué llegas tan tarde a casa? Aunque le decía que estaba trabajando hasta tarde y preparando la cena. Se quejaba, es tu trabajo preparar comidas calientes de inmediato. Has estado flojeando en las tareas del hogar últimamente. Aunque digas que estoy flojeando, yo también tengo un trabajo. Cuando éramos novios, e incluso después de casarnos, mi esposo siempre fue amable, pero recientemente, se ha vuelto realmente duro. Y no entiendo por qué es tan frío ahora. Como se acercaba mi cumpleaños, esperé a que la cena estuviera lista, pero mi esposo no llegó a casa. Mirando el reloj, vi que ya debería haber salido del trabajo y llegado si no estaba trabajando hasta tarde. No se puso en contacto conmigo, y comencé a preocuparme de que algo podría haber pasado. Finalmente, llegó a casa. Oye, llegas tarde, le dije. Él me miró furioso y dijo, ¿tarde? No ofreces ningún consuelo cuando llego cansado del trabajo, y no me avisaste que llegarías tarde. Dije, pensé. ¿Pensaste qué? ¿Qué hice? Pregunté. ¿Me estás acusando de engañarte? Respondió. No dije nada de eso. ¿Me estás dudando? ¿Sabes lo duro que trabajo todos los días? Dijo mi esposo mientras se acercaba a mí. Tú también llegas tarde a casa, y a veces ni siquiera vienes, agregó. Tengo que quedarme hasta tarde para planear viajes y viajes nocturnos. Tu trabajo es más fácil, así que puedes dar excusas. ¿Estás segura de que solo estás trabajando hasta tarde? Quedé atónita. Él cree que estoy engañándolo. Hemos tenido pequeñas discusiones antes, pero esto era diferente. Yo también trabajo duro y no tengo tiempo para engañar. Tú eres el que, dije sin pensar. ¿Me estás acusando de engañarte? Gritó mi esposo, golpeando el suelo con su bate. ¿Dónde está la evidencia de que estoy engañándote? ¿Tienes alguna prueba? Si la tienes, muéstramela, dijo, caminando ruidosamente hacia el baño. ¿Por qué está pasando esto? Me hundí en el suelo con un gran suspiro. ¿Es que ya no me ama? Cuando la ansiedad me golpeó, noté su bolso. Estaba cerrado, pero solo a la mitad, y podía ver un poco dentro. Decidí mirar dentro del bolso. Había una caja larga envuelta en papel rosa con un lazo. Parecía un regalo de cumpleaños. Estaba segura de que era para mí. Sentí que mi esposo estaba planeando sorprenderme, lo que me hizo sentir mejor. Curiosa por el secreto que guardaba mi esposo, volví a poner el regalo en el bolso y lo llevé a la sala de estar. Como era mi cumpleaños y él había preparado un regalo, pensé que recordaba el día y no dije nada. Había tomado el día libre para pasar tiempo con él. ¿A qué hora llegarás a casa hoy?, le pregunté mientras se preparaba para ir al trabajo. ¿Por qué preguntas?, respondió. Porque oyes, me detuve y sonreí. ¿De qué te ríes? ¿Crees que lo sé?, respondió mi esposo groseramente y se fue al trabajo. Ya había planeado la cena, así que después de que él se fue, fui de compras y preparé la comida. Imaginé que me daría un collar de esa caja, así que me arreglé, esperando que combinara con el collar. A medida que avanzaba la noche, mi esposo aún no había llegado a casa. Intenté llamar a su celular varias veces, pero no respondió. ¿Pasa algo? Caminé por la casa ansiosamente. Finalmente, mi esposo llegó.
Revisé la hora y me di cuenta de que la fecha había cambiado. Ya llegué, dijo, quitándose los zapatos sin mirarme y dirigiéndose directamente al baño mientras bostezaba. ¿Sabes qué hora es?, le pregunté. No, no lo sabes, respondió. ¿Sabes qué fue ayer? Corrí hacia él y le pregunté. Dije que no lo sé. Finalmente se dio la vuelta y me vio con mi hermoso vestido. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Sabías que ayer fue mi cumpleaños?, le pregunté en voz baja. No, respondió igual de suavemente. No puedo creerlo, lo olvidaste. Siempre lo celebrábamos juntos, dije. Estaba tan molesta que casi me puse a llorar. Traté de contenerme, pero no pude. Pero no me lo dijiste, dije. Por supuesto, lo olvidé, pensé que lo recordarías. Incluso preparaste un regalo, dijo. ¿Qué regalo?, preguntó, luciendo confundido. Vi un regalo que parecía un collar con un lazo en tu bolso, le expliqué. Mi esposo se enfureció al escuchar esto. ¿Miraste dentro de mi bolso sin preguntar? No, no miré sin permiso. La cremallera estaba medio abierta, así que solo eché un vistazo. No lo puedo creer. Rebuscaste entre mis cosas sin preguntar, gritó, golpeando una pared de enojo. Realmente no tienes modales. Con eso, cerró la puerta del baño de un portazo. Al día siguiente en el trabajo, las mujeres estaban charlando juntas. Jennifer Williams, una empleada junior que era 3 años menor que yo, era alta, llamativa y popular por su gran personalidad. Ella estaba presumiendo algo a todos. Ayer fue mi cumpleaños, y recibí esto de alguien que me gusta. ¿No es hermoso?, dijo Jennifer con orgullo, mostrando un collar a las demás empleadas junior. También fue mi cumpleaños, pero se sintió tan diferente, recordando la pelea con mi esposo del día anterior. Me sentí triste mientras me sentaba en mi escritorio. Buenos días, mira esto, es hermoso, ¿verdad?, Jennifer me dijo. Oh sí, es encantador, respondí con una sonrisa forzada. Desde mi cumpleaños, mi relación con mi esposo seguía empeorando. Apenas hablábamos cuando estábamos en casa, y él llegaba incluso más tarde. No sabía cómo arreglar las cosas ni qué pasaría después, pero a pesar de mis problemas personales, el trabajo iba bien, la empresa se estaba recuperando, y las reservas eran constantes y fuertes. Me concentré en mi trabajo para intentar olvidar a mi esposo. Un día, 3 meses después, estaba trabajando hasta tarde en la noche. Como todo estaba yendo bien, terminé antes de lo esperado y decidí llegar a casa temprano para limpiar la casa por primera vez en un tiempo. Cuando llegué, noté que las cortinas del segundo piso estaban abiertas. Aún era de tarde, y mi esposo debería estar en el trabajo. Pensé que debió haber olvidado cerrarlas. Así que abrí la puerta y vi un par de tacones que no reconocía en la entrada. ¿Hay alguien aquí?, me pregunté, con el corazón latiendo rápido. Rápidamente cerré la puerta y di un paso atrás. Después de un rato, la puerta se abrió, y mi esposo y Jennifer salieron tomados de la mano y sonriendo. Me quedé atónita. No solo me estaba engañando mi esposo, sino que su compañera era Jennifer, una colega junior del trabajo. La sonrisa en el rostro de mi esposo era una que nunca había visto antes. ¿Por qué? ¿Por qué?, pensé, viendo el collar de Jennifer, el mismo que había presumido en el trabajo. No podía creer lo que estaba viendo y solo me quedé ahí, viendo cómo se alejaban. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro, y rompí a llorar incontrolablemente. Después de unos 30 minutos, cuando mis lágrimas se secaron, de repente me sentí tranquila. ¿Cómo pudo haber traído a Jennifer a nuestra casa? Mi enojo se convirtió en determinación, y entré en la casa furiosa. Fui directo a la cocina, pero estaba tan impecable que era difícil creer que alguien había estado ahí recientemente. Desde el día en que se enojó conmigo por mirar en su bolso, mi esposo se había vuelto extremadamente cuidadoso. Incluso se llevaba su teléfono al baño. La cama también estaba tan perfectamente hecha, mostrando que era cuidadoso para no dejar señales de su infidelidad. Es aún más sospechoso si llega tan lejos, murmuré mientras arrancaba las sábanas y comenzaba a lavarlas. Mientras la lavadora funcionaba, abrí la ventana del dormitorio, respiré profundamente y decidí que me divorciaría de él. Al día siguiente, comencé a reunir pruebas de su infidelidad para asegurarme un acuerdo justo. Como pensé que no podría obtener nada directamente de mi esposo, que era muy cauteloso, intenté seguir a Jennifer cuando se iba, esperando atraparlos en el acto. Sin embargo, no logré obtener fotos útiles, así que contraté a un detective privado para que recopilara pruebas por mí. La agencia de detectives dijo que necesitarían un mes para reunir evidencia.
así que esperé pacientemente. Durante ese tiempo, cada vez que llegaba tarde a casa, mi esposo me gritaba cosas como, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Estuviste con otro hombre? Ni siquiera puedes cocinar una comida decente, no sirves para nada. Mantuve la compostura y pensé para mí misma, me acordaré de esto, pero no discutí. Finalmente, llegó el día. Llegué tarde a casa después de un trabajo en un tour nocturno en autobús debido al tráfico, como era de esperar. Mi esposo me miró con una expresión feroz cuando entré. Oye, no te acerques, dijo. ¿Por qué? Pregunté. Estuviste engañándome, y por eso llegas tarde. No, me quedé atrapada en el tráfico. No me mientas, espetó. Sacó un papel de un cajón. De todos modos, estabas engañándome. No vengas aquí con tu cuerpo sucio. Desplegó el papel, revelando que era un aviso de divorcio. Sal de esta casa ahora mismo. Me aseguraré de que obtengamos una compensación, dijo con una sonrisa burlona. Entiendo, nos divorciaremos, dije, sintiendo que finalmente había llegado el momento. Tomé los papeles del divorcio y estaba a punto de irme con mis pertenencias. Justo entonces, mi esposo dijo, oye, no dejes nada atrás. Me entregó un sobre que había dejado en la mesa. Eso es mi último regalo para ti, dije, dándole el sobre. Cuando lo abrió, encontró cientos de fotos de su aventura con Jennifer. ¿Qué es esto? ¿Tomaste fotos sin permiso?, preguntó, sorprendido. Le dije que se mantuviera alejado. Jennifer era una amiga de la universidad con la que se había reencontrado a través de un amigo en común hace un año. Me estuviste pidiendo pruebas de la aventura, así que aquí está, tengo la evidencia. Afirmaste que eras inocente, pero mira esto, fotos que muestran que incluso te fuiste de viaje de un día con Jennifer. Realmente me traicionaste. Voy a exigir el doble de la compensación habitual. Ve al banco y consigue un préstamo. Dije eso y abrí la puerta con fuerza, saliendo de la casa. Después, a través de un abogado, mi esposo y yo finalizamos el divorcio. Se le ordenó pagarme 25,000 pesos en compensación, mientras que Jennifer tuvo que pagar 8,000 pesos. Mi esposo luchó para cumplir con los pagos de compensación y cometió errores en el trabajo. Los rumores sobre su infidelidad y el divorcio dañaron su reputación, lo que llevó a la pérdida de confianza y a su renuncia voluntaria. Intentó encontrar un nuevo trabajo para cubrir los pagos, pero no pudo conseguir un puesto regular, trabajando incansablemente día y noche para pagar la deuda. La aventura de Jennifer con mi esposo se hizo conocida en su lugar de trabajo, y su popularidad cayó en picada. Sintiéndose incómoda, también renunció voluntariamente. Aunque el divorcio se finalizó, la traición aún me impactaba, y no tenía ganas de ver a Jennifer de nuevo. Me tomé un tiempo para descansar, pero con el aliento de mis colegas, volví al trabajo como una persona libre. Me sumergí en mi trabajo con energía renovada y disfruté cada día. En ese entonces, estaba realmente confundida e insegura sobre lo que estaba pasando. Sucedió hace casi 10 años. Cuando estaba en mis años 30 y me había casado recientemente con mi esposo. Incluso antes de casarnos, él siempre estaba ocupado con el trabajo, así que pensé que la vida con él sería difícil. Casi nunca estaba en casa, y me sentía muy sola. Al principio, intenté dejarlo relajarse cuando llegaba a casa, pero empecé a sentirme cada vez más frustrada. Me molestaba cada vez que lo veía. Mi esposo intentaba hacerme sentir mejor, pero si veía que todavía estaba infeliz, simplemente me ignoraba. Realmente quería que me prestara atención, a pesar de que estaba ocupado con el trabajo, porque estábamos casados. Estaba tan atrapada en mis sentimientos que ya no podía ver las cosas con claridad. Siempre que discutíamos, él prometía cosas como, me voy a asentar pronto, y entonces podremos ir a esa isla que te encanta, pero nunca lo hacía. Yo decía, supongo que el trabajo es más importante para ti que yo. Si es así, no tienes que forzarte a venir a casa. Verte tan ocupado solo me entristece. Por mucho que se lo dijera, nunca parecía tomarlo en serio, y comencé a preocuparme de que nuestro matrimonio se estaba derrumbando. Poco después, mi esposo podía sentir que ya no estaba enojada con él y no parecía preocuparme. No sospechaba nada al principio porque él a menudo viajaba por trabajo, pero un día encontré un recibo y una tarjeta de membresía de hotel en el bolsillo de su traje cuando regresó de un viaje. El recibo mostraba que se había hospedado en un hotel más cerca de casa en un día en que se suponía que estaba fuera de la ciudad por trabajo, y había ganado puntos por más de una noche. Mi esposo tenía éxito en su trabajo y se llevaba bien con las mujeres en el trabajo. Empecé a pensar que podría estar viendo a alguien más. ¿Por qué debería estar infeliz mientras él se divierte con otra persona?
pensé. Así que empecé a salir por la noche y a hacer planes los fines de semana, a pesar de saber sobre su infidelidad. Al principio fue divertido, pero eventualmente se volvió agotador. Estaba cansada de pretender estar feliz y no poder disfrutar genuinamente. Quizás era el momento de que ambos siguiéramos adelante. Nos estábamos evitando. Ya no actuábamos como una pareja casada. Quizás sería mejor si mi esposo fuera más feliz con otra persona. Supongo que era el momento de empezar un nuevo capítulo en mi vida. Pero era difícil porque este era el hombre que solía amar hasta que me di cuenta de que ya no quería estar con él. Fue una decisión difícil, pero finalmente reuní el coraje para pedir el divorcio. Me preguntaba si había alguna otra opción, pero parecía que mi esposo ya había seguido adelante. Después de pensar durante días, decidí enviarle un mensaje a mi esposo: ¿puedes llegar a casa temprano hoy? Necesitamos hablar. Le envié un mensaje a su teléfono, y respondió rápidamente, diciendo que trataría de llegar pronto. No podía evitar pensar que tal vez no quería el divorcio, aunque yo estaba segura de mi decisión, pero resultó que mi esposo también quería el divorcio. Solo pensarlo hacía que mi corazón latiera rápido y luchaba por respirar, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Estaba claro que su corazón ya no estaba conmigo, pertenecía a otra persona. Me dije a mí misma que no debía llorar más. Decidí terminar las cosas con una sonrisa, al menos. Así que me decidí y esperé a que llegara a casa. Cuando finalmente llegó alrededor de las 9 p.m., noté que había perdido peso inesperadamente. Sus ojos todavía se veían amables y su voz era suave, pero había una gran brecha entre nosotros que parecía imposible de salvar. Mi esposo, que normalmente no era hablador, mantenía la cabeza agachada y permanecía en silencio mientras yo hablaba. Quería terminar nuestra conversación de manera respetuosa, aunque sentía que se estaba burlando de mí. Estábamos casados, aunque fuera por poco tiempo, y estábamos a punto de divorciarnos. Así que ¿por qué no podía decirme cómo se sentía realmente? Me enojé más y empecé a discutir con él, pero él permaneció en silencio y me escuchó. Quería que hablara, así que le dije que sabía sobre su nueva novia, aunque probablemente pensaba que yo era ingenua. Si sabía que yo lo había descubierto, probablemente se pondría a la defensiva y pondría excusas. Cuando dije esto, mi esposo se sorprendió al principio, luego se rió y preguntó: ¿en serio? ¿Sabías? No pude evitar reírme de su tono juguetón, y eso también lo hizo reír a él. Era la primera vez en mucho tiempo que reíamos juntos, aunque el tema fuera serio. Se sintió genial compartir una risa con mi esposo nuevamente, como solíamos hacerlo. Después de eso, pudimos hablar más abiertamente, lo cual se sintió extraño pero bien. Quizás fue porque se dio cuenta de que sabía sobre la infidelidad. Parecía más vivo y sugirió que dejáramos de pelear. No quiero dejarte porque no me gustas, dijo. Mi esposo aceptó mi sugerencia, y decidimos ordenar nuestra habitación y organizar nuestras cosas para que pudiéramos irnos cuando quisiéramos. Estos eran recuerdos especiales, pero quería mantenerlos ocultos por un tiempo. Mi esposo solía aferrarse a las cosas durante mucho tiempo, pero hoy no dudó en dejarlas ir. Toma lo que quieras, es toda mi culpa, así que esta es mi forma de compensarlo, dijo, mientras limpiábamos y solo quedaban nuestras pertenencias. Vi lágrimas en los ojos de mi esposo. ¿Se sentía triste mientras ordenábamos? Parecía que sí, y yo me sentía igual. Aún tienes tiempo para pensarlo, ¿verdad? Vamos a tomarlo un paso a la vez. Sugerí que después de terminar la limpieza, me tomaría un descanso por el resto del día y me daría un baño para relajarme, aunque podría pedir una compensación a mi esposo infiel. Estaba claro que nuestra relación había terminado. Además, no quería arruinar aún más mis recuerdos de él. Mientras me preparaba para dormir después de mi baño, mi esposo entró en el dormitorio, se metió en la cama y me abrazó suavemente. «Hey, esto es raro, y siento pena por tu novia», le dije. Mi esposo susurró: «Solo una vez más. Quiero estar contigo». Me sentí tensa. Él me abrazó, temblando. «¿Estás llorando?», pregunté, pero no respondió. Noté que se sentía más liviano y delgado al tocar su espalda. «¿Estás bien? Pareces haber perdido peso», le dije. Su temblor se detuvo. «He estado tratando de perder peso», dijo, separándose. «¿Está bien? ¿Hay algo más? ¿Estás seguro de que estás bien?». Había pasado un tiempo desde que lo toqué, y me sorprendió lo diferente que se veía. Mi esposo solía ser musculoso, pero ahora estaba más delgado. «A ella le gusta así», dijo. Me sentí triste nuevamente. Si lo está haciendo por ella, ¿por qué no me olvida?, pensé. Dije algo sarcástico de lo que me arrepentí. «Sigues siendo el mismo. Me gusta eso de ti. Espero que tengas una vida feliz».
A partir de mañana, rezaré por ti donde sea que estés. Mi esposo entonces empezó a roncar. Siempre hacía las cosas a su manera. Yo también lo espero, susurré. Me quedé dormida al día siguiente porque me había desvelado limpiando la habitación. Cuando desperté, mi esposo ya no estaba en la cama. Encontré un sobre en la mesa de la sala. Dentro había documentos relacionados con nuestra propiedad compartida y una libreta de ahorros con mucho dinero a mi nombre. También había papeles de divorcio. La parte de mi esposo ya estaba completada, así que solo tenía que firmar la mía. En pánico, intenté llamarlo, pero su teléfono estaba desconectado. Pregunté a su familia y amigos por él, pero nadie sabía dónde estaba. Incluso contacté a su empresa y descubrí que había renunciado hacía unos meses, lo que me sorprendió dado lo dedicado que era a su trabajo. Era desconcertante porque mi esposo había hecho tanto alarde en lugar de simplemente irse si había encontrado a alguien más. ¿Y por qué todos estaban guardando silencio? Estoy empezando a desconfiar de las personas, y no poder contactar a mi esposo está afectando mi salud mental. Mi esposo había organizado una compensación para mí, y ahora que era libre, decidí pasar un tiempo en un lugar que amo. Llegamos a una isla remota, que tardó casi un día en llegar desde el continente. Estaba escasamente poblada con aproximadamente 3.000 residentes. Había estado allí una vez con mi esposo y me enamoré de su belleza natural y su ritmo tranquilo. Él había prometido que regresaríamos una vez que terminara su trabajo. Lo extraño, pero tal vez lo que necesito ahora es la paz y tranquilidad de este lugar. Renuncié a mi trabajo y me mudé a la isla unos meses después, alquilando mi casa. Fue una decisión arriesgada, pero no podía quedarme en esa casa con tantos recuerdos. No estoy segura de cómo mi esposo pagó la hipoteca, pero sé que trabajó duro. No quería pasar por alto todo el esfuerzo que mi esposo había puesto, así que me sentía vacilante de seguir adelante sin entender todo. Había tantas cosas extrañas, pero no podía preguntar a mi esposo ya. Decidí pasar tiempo en una isla serena, relajándome y dejándome llevar. Me adapté gradualmente a la vida en la isla y conocí a mis vecinos. Aunque tenía suficientes recursos para vivir cómodamente sin trabajar, encontré que no hacer nada me deprimía aún más, así que empecé a ayudar, asistiendo a los residentes mayores con sus necesidades. Al principio, me veían como una extranjera, pero a medida que me involucré más, me alivió ser aceptada como parte de la comunidad. Mientras me acomodaba en mi rutina, me enteré por un colega que un nuevo residente había llegado del continente para recibir tratamiento médico. Se había enfermado y eligió nuestra isla como su última parada porque no había instalaciones médicas disponibles. Mudarse a una isla sin apoyo médico es desafiante a menos que estés bien preparado. La idea de tomar el control era desalentadora, especialmente cuando el nuevo residente solicitó una visita y yo era la única disponible. Sintiendo ansiedad por su salud, me dirigí a su casa. Estaba en lo alto de una colina con una impresionante vista al océano. Aunque renovada, era básica, apenas resguardada de los elementos. Me pregunté si era el mejor lugar para que pasara sus últimos días. Nerviosa, toqué el timbre. Adelante. Una voz débil respondió. Entré, encontrándolo junto a la ventana, con la luz del sol bailando a su alrededor. Su rostro estaba oscurecido por la luz de fondo, lo que hacía difícil verlo. Mucho gusto, comencé, pero cuando se volvió hacia mí, me quedé paralizada. Era mi esposo, o más bien, mi ex esposo. Ambos quedamos atónitos en silencio, simplemente mirándonos. Finalmente, él habló, con una sonrisa traviesa en su rostro. Me encontraste. Estaba tan confundida por su presencia, dado lo que había escuchado en el trabajo, que apenas podía formar palabras. Mi esposo tomó mi mano y me guió a sentarme a su lado, sosteniéndola hasta que me calmé. No encontraba palabras para decir, y mientras estaba sentada allí, alguien tocó la puerta, secándome las lágrimas. La abrí y encontré a un hombre mayor esperando. Parecía sorprendido por mi rostro lleno de lágrimas, pero entró y se sentó junto a mi esposo. ¿Cómo estás hoy?, preguntó suavemente. Mi esposo respondió que todo estaba bien y comenzó a charlar con él. El hombre mayor probablemente era el único médico de la isla. Recordé que mis colegas mencionaron que no había instalaciones hospitalarias en la isla, por lo que la clínica, la enfermera y el doctor eran cruciales. Parecía que mi esposo había venido a pasar sus últimos días aquí, aunque fue su elección. Escuché atentamente su conversación, preguntándome si había algo que pudiera hacer para ayudar. Después de unos 10 minutos, el doctor se fue. No pude resistir y lo seguí. Mi apariencia aturdida parecía sorprenderlo de nuevo, pero cuando expliqué nuestra relación, pareció entender.
Presioné al doctor por detalles sobre la condición de mi esposo y las opciones de tratamiento, pero se negó, diciendo, no puedo revelar eso sin su permiso. Quizás por simpatía, agregó, no podrá caminar por sí mismo pronto. Sería una pena que estuviera solo en sus últimos días. Así que por favor, estate ahí para él. Me quedé estupefacta. Regresé a la casa con el corazón pesado, encontrando a mi esposo esperándome. Parecía haber anticipado mi conversación con el doctor y me saludó con una sonrisa. Volviste. Incapaz de soportar estar separada de él, pedí pasar la noche. La casa de mi esposo estaba vacía, con solo unas pocas pertenencias y futones. Era la primera vez que dormíamos juntos desde que discutimos el divorcio. Mientras yacíamos bajo las cobijas, compartimos cómo llegamos aquí, aunque quería preguntar sobre su enfermedad. Decidí que no era el momento adecuado para discusiones difíciles, así que en su lugar nos pusimos a recordar. Mis emociones acerca de su relación con ella también influyeron en mi decisión. No podía evitar preguntarme si él la había traído a la isla antes de que yo pidiera quedarme, pero él solo se rió y evitó la pregunta. Su silencio insinuaba una verdad sombría, y no quería molestarlo más al insistir en obtener respuestas. Al día siguiente, informé a mi empleador sobre la situación y decidí tomarme un tiempo libre. Quería atesorar el tiempo que le quedaba a mi esposo. Lo empujé alrededor de la isla en una silla de ruedas ya que no podía caminar mucho. Había lugares que recordaba de mi visita anterior, vistas que quería que él viera. Estar juntos así fue satisfactorio por primera vez. Ojalá hubiéramos sido abiertos el uno con el otro durante nuestro matrimonio, incluso después de nuestro divorcio. Descubrí que mis sentimientos por él se habían intensificado, pero era demasiado tarde para actuar en ellos. Decirle solo lo confundirá, así que decidí quedarme a su lado como una amiga. Aunque hubo algunos buenos momentos, su enfermedad lo desgastaba gradualmente. Su fuerza se redujo al punto en que no podía salir ni siquiera para caminatas cortas. Las tareas simples se convirtieron en un desafío, y empezó a quedarse dormido más frecuentemente. El doctor lo visitaba a diario, aliviando algo del dolor. Era difícil aceptar que se iría tan pronto. Lo cuidaba incansablemente, nunca alejándome de su lado para que no estuviera solo cuando despertara, lo cual podría ocurrir en cualquier momento. A veces se despertaba y compartía el sueño que acababa de tener o relataba recuerdos antiguos como si fueran recientes. Atesoraba cada momento, aunque eso profundizaba mi tristeza. Con el tiempo, mi esposo dejó de despertarse con frecuencia. Incluso cuando no hablaba, permanecía cerca, leyendo sus libros favoritos y describiendo el mundo a su alrededor para que pudiera seguir sintiéndose conectado. Un día, quería compartir con él la belleza de un atardecer. Sostuve su mano e intenté hablar, pero su mano se sentía fría y su respiración era superficial. Su pecho subía y bajaba en un ritmo extraño. En pánico, llamé al doctor, quien prometió llegar de inmediato. Esperé ansiosamente, sintiendo que mi corazón se rompía por la situación incontrolable. Esperaba desesperadamente que todo fuera un error. Quería que me asegurara que todo estaría bien, pero cuando el doctor llegó, examinó a mi esposo y dijo solemnemente, su presión arterial ha bajado significativamente, es hora de dejarlo ir en paz. Quiere que estés a su lado, así que me retiraré. No te preocupes, estaré cerca si se necesita. Con esas palabras, el doctor se despidió de mi esposo y salió de la habitación. El momento que temía había llegado, aunque sabía que era inevitable. El dolor era insoportable. Estoy agradecida de haberte conocido a pesar de los desafíos. Te amo, susurré mientras sostenía su mano. Para mi sorpresa, él me apretó la mano suavemente, aunque parecía médicamente imposible. Poco después, exhaló su último aliento y falleció en silencio. No pude detener las lágrimas, pero me sentí aliviada de haber estado allí para él al final. Estuve tan ocupada con los arreglos después de su fallecimiento que no tuve tiempo de llorar adecuadamente hasta después del funeral. Al regresar a casa después de ordenar las pertenencias de mi esposo, noté una pila de correo que se había acumulado como una montaña. Al revisarlos uno por uno, me llamó la atención la escritura familiar en los sobres. Resultó que mi esposo había escrito docenas de cartas. No pude evitar sentir una punzada de nostalgia al leerlas. Sus cartas comenzaron el día en que nos reunimos. Se había mudado aquí con la esperanza de encontrarme, pero no creo que esperara tener éxito. No podía evitar sentirse sorprendido y encantado. Una de las cartas decía, no pude evitar reírme de lo divertidas que eran sus cartas, y saber que se sintió así fue el mejor cumplido que pudo darme. Cada carta estaba fechada, mostrando que las había enviado todos los días. Sin embargo, a medida que su enfermedad avanzaba, su escritura se volvía más desordenada y las cartas eran más cortas.
con el corazón pesado. Continué leyendo hasta que una carta captó mi atención. En ella, reveló la verdad sobre nuestro divorcio. Mi enfermedad comenzó durante nuestro matrimonio, escribió, cuando descubrí que no había cura y que el tratamiento que recibí solo empeoraba las cosas. Decidí divorciarte porque no quería que pasaras el resto de tu vida cuidándome. No negué la existencia de otra mujer porque pensé que podría compensarte con dinero, pero como ya no necesitaba tratamiento médico, quería liquidar todos mis activos para que pudieras vivir libremente. Mientras las lágrimas rodaban por mi rostro por las dolorosas palabras en la carta de mi esposo, hubo un golpe en la puerta. Rápidamente me limpié las lágrimas y la abrí para encontrar al doctor allí. ¿Qué te trae aquí, doctor?, pregunté. Me entregó un sobresellado idéntico al que acababa de leer de mi esposo. Explicó que mi esposo le había pedido que me lo entregara. Había escrito cartas durante unos días antes de entrar en coma, confiándolas a mí para que se enviaran cada día. No pude rechazar la solicitud. Y esta era la última carta. El doctor explicó que mi esposo quería que la recibiera cuando regresara a casa. Así que este era el último mensaje de mi esposo. Agradecí al doctor y leí la carta en soledad. Abriéndola con calma y en silencio, encontré una nota corta pero clara que decía simplemente, gracias, te amo. A pesar de todo el dolor, nuestros corazones siguen conectados. Te amo también, susurré, sintiendo como si viera un atisbo de sonrisa en el retrato de mi esposo. Han pasado décadas desde el fallecimiento de mi esposo, pero aún resido en la isla, ahora oficialmente reconocida como una de sus residentes. Construí una tumba al lado de donde estaba su casa el día en que decidí que nunca me iría de la isla. Él solía mirar por la ventana todos los días, y creo que aún lo hace. Un día, me uniré a él allí, rodeada de recuerdos de nuestra vida juntos. Gracias por estar conmigo hasta el final. Adiós por ahora. Esto es un adiós. Disfruta tu descenso al infierno con ese niño espeluznante. Un día, desarrollé manchas misteriosas en mi rostro y mi cuerpo se desvaneció rápidamente, haciéndome parecer un fantasma. Tuve que ser hospitalizada, y durante mi estancia, mi esposo, Nicolás, dejó a nuestra joven hija, Sofía, y se mudó. En pánico, corrí a casa, solo para encontrar un formulario de divorcio con el nombre de Nicolás y un acuerdo que me hacía cofirmante, sin mi consentimiento, en la mesa del comedor. Confundida por este giro repentino de los acontecimientos, le envié un mensaje a Nicolás. Él respondió pronto, ese préstamo es una compensación por los preciosos 10 años que me robaste. Conocerte y casarme contigo fue una pérdida de mi vida. ¿Pagarás por eso? ¿Pagar por qué? ¿Qué he hecho? Me quedé sin palabras ante las palabras de Nicolás mientras me quedaba allí, confundida, revisando la cuenta para transferir el pago de la deuda. Sofía gritó, de ninguna manera, Sofía, pero no tenía idea de qué hacer. Mientras murmuraba esto, Sofía sonrió y dijo, no te preocupes, yo me encargaré. Una semana después, entendería el significado de sus palabras. Mi nombre es Claire. Conocí a Nicolás en una reunión social y nos casamos. Nicolás fue abandonado por sus padres biológicos y no tiene familia. Su deseo de construir una familia cálida en el futuro me atrajo hacia él, lo que llevó a nuestro matrimonio y al nacimiento de Sofía. Nicolás adoraba a Sofía cuando nació, pero a medida que crecía y empezaba a hablar, las cosas cambiaron entre ellos. Sofía era una niña brillante y amable, pero ocasionalmente hacía cosas extrañas, como hablar con alguien invisible. Sofía repetía acciones misteriosas, señalando espacios vacíos y diciendo, la anciana de allá me dijo, cuando le preguntaba, no hay nadie allí, ¿verdad? Sofía respondía orgullosamente, simplemente no puedes verla, mamá, ella está ahí. A veces, Sofía decía palabras duras a Nicolás que no parecían adecuadas para una niña, como no puedo perdonarte, chico tonto. Cada vez que decía esas cosas, Nicolás se ponía furioso, gritando, ¿qué le estás diciendo a tu papá? En pánico, yo reprendía a Sofía, ¿qué estás diciendo? Eso es terrible para decirle a tu papá. Pero luego, Sofía miraba alrededor, confundida, diciendo, ¿dije algo? Al principio, pensaba que estaba pretendiendo olvidar, pero realmente no recordaba esos momentos. Esto continuó, y Nicolás comenzó a evitar a Sofía, llamándola espeluznante. Le dije, no la evites. Y Sofía se disculpó, lo siento por decir cosas horribles, papá. Pero Nicolás respondió fríamente, no pienses que un simple perdón lo solucionará todo. Poco a poco, la atmósfera en nuestra familia se deterioró mientras Sofía empezaba a verse triste y yo me frustraba con el comportamiento infantil de Nicolás. Preocupada, llevé a Sofía a psiquiatras y neurólogos,
pero no encontraron nada anormal. Los doctores sugirieron que hablar con un amigo imaginario podría ser la razón de sus conversaciones con lo invisible. Sin embargo, estaban desconcertados por su ocasional transformación y las palabras duras hacia Nicolás. «Disculpe, ¿pero su esposo ha hecho algo terrible a Sofía?», preguntó el doctor. Yo sacudí la cabeza. «No lo creo, ya veo. En ese caso, ella podría tener una personalidad dividida. Continuemos con la terapia y mantengamos un ojo en la condición de Sofía». Las palabras del doctor me hicieron asentir, llena de ansiedad por lo que le pasaría a Sofía. A pesar de las sesiones de terapia regulares, Sofía continuó hablando con alguien invisible, y Nicolás seguía evitándola. Esta situación me preocupaba profundamente. Una noche, mientras dormía en mi habitación, escuché la voz de una mujer diciendo, «Si solo no estuvieras aquí», y sentí que alguien me estaba ahogando. Desperté jadeando, y vi a una mujer furiosa que no reconocía. Fue entonces cuando desperté de repente. Menos mal que solo fue un sueño, pero al día siguiente y la noche siguiente, tuve la misma pesadilla aterradora. Esto hizo que despertar fuera horrible. El miedo a estas pesadillas hizo que fuera difícil dormir, dejándome constantemente exhausta y mareada. Empecé a sentirme enferma y apagada todo el tiempo. Mi apetito desapareció. Mi cuerpo se volvió delgado rápidamente y mechones de mi cabello caían. Lo peor de todo, aparecieron manchas negras grandes y misteriosas en mi piel. Cuando visité la clínica local, el doctor estaba igual de perplejo y no pudo determinar la causa. Sofía, preocupada por mí, preguntó con ternura, ¿estás bien? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Sin embargo, Nicolás, lejos de estar preocupado, comenzó a evitarme como si fuera un monstruo, diciendo, «Eres repugnante». Si alguna vez tomaba un descanso de las tareas del hogar, él decía arrogante, «No puedes dejar de hacer las tareas del hogar. Es tu trabajo». Su falta de empatía me enfurecía, pero mi enfermedad era tan grave que no podía permitirme pensar en él. Aún así, traté de seguir con las tareas del hogar y mi trabajo tanto como fuera posible, pero un día, alcanzando mis límites físicos y mentales, me desmayé en medio de la ciudad y fui llevada de urgencia al hospital. Una vez admitida, Nicolás vino a mi habitación, y le pedí, «Por favor, cuida de Sofía». Él hizo una cara visiblemente reacia y preguntó, «¿Cuándo estarás lo suficientemente bien como para salir del hospital?» «No lo sé, solo por favor, cuida de Sofía por ahora», respondí. Él chasqueó la lengua y dijo, «Qué suerte la tuya, echarle tus responsabilidades a otro solo porque estás enferma». Luego salió de la habitación. Su actitud indiferente me hizo preocuparme. ¿Realmente puedo confiar en Nicolás con Sofía? Mis temores se confirmaron cuando, unos días después, Sofía me llamó diciendo, «Papá se ha ido». En pánico, convencí al doctor, quien dijo que era demasiado arriesgado que saliera del hospital, y corrí a casa. Cuando llegué, Nicolás efectivamente se había ido, dejando solo a una Sofía preocupada. «¿Sabes a dónde se fue?», pregunté. Sofía solo sacudió la cabeza, luciendo angustiada. En la mesa del comedor, me sorprendió encontrar un formulario de divorcio con la firma de Nicolás y una copia de un acuerdo de préstamo desconocido. El nombre de Nicolás figuraba como el prestatario, y el mío estaba en la sección de cofirmantes, con una firma no reconocible al lado. No tenía memoria de haber firmado dicho documento. Con prisa, le envié un mensaje a Nicolás, «¿Dónde estás ahora?». Él respondió casi de inmediato, «Notaste antes de lo que pensaba». «¿Te dijo Sofía?». «¿Dónde estás?», pregunté. «Te pedí que cuidaras de Sofía. Nos estamos divorciando. ¿No viste el formulario de divorcio? Así que ya no me importan ustedes». ¿Por qué decidirías eso por tu cuenta?». Estaba furiosa, pero Nicolás respondió, «Si mencionaba el divorcio directamente, te habrías opuesto, ¿verdad?». «Por supuesto, no puedo cuidar de Sofía en este estado». «¿O estabas pensando en llevarte a Sofía contigo? Pero ¿cómo la dejaste? No es el caso, ¿verdad?». «Exactamente, no necesito una hija espeluznante y una esposa enferma, solo presenta esos formularios de divorcio». Su rechazo total hacia Sofía y hacia mí me dejó en estado de shock. Mientras me quedaba allí aturdida, Nicolás continuó con otro mensaje, «Y más te vale pagar la deuda, eres la cofirmante». Esto me devolvió a la realidad, y lo enfrenté. «¿De qué trata este préstamo? Tú estabas endeudado. ¿Y por qué soy yo la cofirmante? Copié tu firma para ponerte como cofirmante». «¿Qué? ¿Por qué debería cargar con la deuda que tú tienes?». «Es una compensación por los preciosos 10 años que me robaste. Conocerte y casarme contigo fue una pérdida de mi vida. Pagarás por eso». «¿Compensación por qué? ¿Qué he hecho?».
Sus palabras me dejaron sin habla, sin respuesta. Envió un último mensaje: bueno, entonces esto es un adiós. Disfruta tu descenso al infierno con una niña espeluznante. Después de eso, no importa cuántos mensajes enviara, no recibí respuesta de Nicolás. Me quedé paralizada, abrumada por las impactantes verdades que reveló y sin saber por dónde empezar. Confundida, miré el acuerdo de préstamo y murmuró: supongo que necesito pagar esta deuda. ¿Debería transferirla a la cuenta que aparece aquí? Fue entonces cuando ocurrió. De ninguna manera, Sofía gritó a mi lado, luciendo severa. Sofía, ¿pero qué debería hacer? Mientras murmuraba, Sofía sonrió y dijo: no te preocupes, yo me encargaré. ¿Qué? Estaba desconcertada por su actitud inusual. Más tarde, llevé a Sofía y regresé a casa de mis padres. Después de escuchar la situación, mi padre estaba furioso con Nicolás, pero me dijo: no pagues ni un centavo de esa deuda. En el momento en que lo hagas, estarás obligada a pagar como cofirmante. Sus palabras me hicieron sentir aliviada de no haber pagado apresuradamente la deuda. Mi madre también me aconsejó: es difícil, pero no te apresures a divorciarte. Resuelve primero el problema de la deuda, pero tu salud es lo primero. Una vez que estés bien, entonces podrás pensar en el futuro. Asentí en acuerdo. Decidí descansar en casa de mis padres. Y extrañamente, a partir de ese día, las manchas en mi piel comenzaron a desvanecerse y mi salud mejoró. Las pesadillas se detuvieron. Dormía bien y mi apetito regresó. ¿Por qué estoy mejorando? ¿Es el entorno aquí?, me preguntaba, planeando buscar a Nicolás una vez recuperada. Sin embargo, aproximadamente una semana después de llegar a casa de mis padres, Nicolás apareció de repente, golpeando la puerta y gritando: soy yo. Estás aquí, ¿verdad? Vacilante, fui a la entrada y me sorprendió ver a Nicolás. Estaba en un estado lamentable, similar a cómo me veía a mí una semana antes. Su rostro estaba cubierto de manchas, su cuerpo estaba demacrado, su cabello desordenado y parcialmente calvo. Se veía igual que yo una semana antes, murmuré para mí misma, olvidando mi enojo hacia Nicolás. ¿Qué te pasó? Él explicó: esto empezó a suceder gradualmente hace aproximadamente una semana. No he podido dormir y estas grandes manchas empezaron a aparecer en todo mi cuerpo. Me siento terrible todos los días, mareado y mal. A pesar de haber ido al hospital, no pudieron encontrar la causa. Y ella está en la misma condición, dijo, señalando a su amante que estaba a su lado. La amante de Nicolás se veía tan miserable como él. ¿Quién es ella? Mi novia. ¿Tu novia? ¿Es ella con quien estás teniendo una aventura? No es una aventura, ella es mi pareja seria. Estamos enamorados desde hace un tiempo. Eso se llama una aventura. Ignorando mi comentario, Nicolás continuó: sin embargo, no podemos vivir así que vine aquí para hablar contigo, con la esperanza de encontrar alguna pista para curar esta enfermedad. Luego me examinó. Parece que te has recuperado. ¿Cómo lo hiciste? Dime. En ese momento, Sofía, que estaba a mi lado, se dirigió a Nicolás y a su amante. Papá, señora, ustedes maldijeron a mamá, ¿verdad? Sus rostros se torcieron en shock, y su amante gritó: ¿cómo supiste eso? Cuando pedí una explicación, la amante de Nicolás confesó: Nicolás y yo probamos un método de maldición que encontramos en línea contigo. Mis síntomas fueron debido a una maldición. Exclamé sorprendida. Sofía exclamó: Jay, la anciana me dijo que mamá estaba maldita. Pregunté: ¿qué debo hacer? Ella dijo: voy a devolver la maldición. Luego, dirigiéndose a Nicolás y a su amante, Sofía agregó: tal como dijo la anciana, la maldición regresó a ustedes. El rostro de Nicolás se contorsionó en rabia y lo giró hacia su amante. Esto es culpa tuya por hacer algo tan tonto como maldecir. También estabas ansiosa por participar. Nunca pensé que realmente funcionaría. Es tu culpa por no haberme divorciado antes. Por eso terminamos maldiciéndola. Comenzaron a echarse la culpa mutuamente, a la pareja que discutía. Les dije: estaban teniendo una aventura, así que paguen una compensación. Nicolás gritó de vuelta: estamos divorciados, así que no es una aventura. Conté: el divorcio no es final ya que no he presentado esto, mostrando el formulario de divorcio. Nicolás se fue. No has presentado eso aún. Al ver los ojos de Nicolás abrirse en sorpresa, le dije: has estado teniendo una aventura con esta mujer por más de un año, ¿verdad? Cuando le mostré una foto de él y su amante siendo afectuosos, se sorprendió y exclamó: ¿cómo conseguiste esa foto?
Estaba en una carpeta protegida por contraseña en nuestra computadora. Usábamos una computadora compartida, que tenía carpetas protegidas por contraseña que solo Nicolás podía abrir. Sofía respondió a su pregunta. La anciana me dijo que tu papá está teniendo una aventura. Aquí está la prueba, y me dio la contraseña. Ella siempre te vigila. ¿Quién es esa anciana?, preguntó frustrado Nicolás. Sofía respondió sin emoción, ella es tu mamá. Ella dice, hijo tonto, lo crié mal. Nicolás palideció, cuando intentó desahogarse con Sofía, diciendo, ¿qué cosas espeluznantes estás diciendo ahora? Mi padre lo empujó. ¿Qué le estás haciendo a mi nieta?, demandó. Habiendo escuchado desde el fondo, le pregunté fríamente a Nicolás, ¿no fuiste abandonado por tus padres? Enfrentado y sin poder decir nada, Nicolás miró hacia abajo. Le dije, no puedo creer nada sobre ti ya, solo págame la compensación y divorciémonos. No pagaré ni un centavo de tu deuda. Frustrado, Nicolás mordió su labio y suplicó, al menos dime cómo romper la maldición. Respondí fríamente, no sé cómo, y solo estás cosechando lo que sembraste, te lo trajiste a ti mismo. Después de eso, nos divorciamos oficialmente. Ahora vivo en paz con Sofía en casa de mis padres. Me atormenté sobre si dejar que Sofía viera a Nicolás después del divorcio, pero ella dijo que no quería verlo, así que respeté su decisión. Sin embargo, algún tiempo después del divorcio, Nicolás apareció en nuestra casa nuevamente. Lamento todo. Quiero estar con Claire y Sofía otra vez. Aunque se había recuperado lo suficiente para trabajar, su apariencia, empeorada por el incidente, nunca volvió a la normalidad. Se decía que estaba lidiando con susurros sobre su aspecto en el trabajo. Además, vive en casi la pobreza, cargado por el pago de la compensación y la manutención infantil. Su amante y él se distanciaron rápidamente después del incidente de la maldición y recientemente se separaron. Al escuchar esto, no sentí más que obtuvo lo que merecía. Mi padre le dijo fríamente, solo vete, por favor. No tengo a dónde ir. Nicolás intentó aferrarse a mí, pero fue empujado por mi padre. Mi padre y yo le dijimos a Nicolás, no perteneces aquí, vete ahora, o llamaremos a la policía. Nicolás lloró, de ninguna manera. 6 meses después, le pregunté a Sofía sobre su abuela. Sofía dijo, abuela está allí, y me dio la dirección de la tumba donde estaba enterrada su abuela. Luego fui a la tumba con Sofía. Allí conocimos a un hombre que nos preguntó con tono desconcertado, ¿quiénes son ustedes? Al saber que yo era la exesposa de Nicolás, el hombre se sorprendió. ¿Estaba casado? No sabía eso. El hombre era el hermano de Nicolás, Ion. Ion reveló que la historia de Nicolás sobre ser abandonado por sus padres era una completa mentira. Nicolás había incurrido en una gran deuda alrededor de la graduación universitaria y huyó después de hacer a su madre cofirmante. Su madre trabajó incansablemente para pagar la deuda y eventualmente falleció debido a sobrecarga de trabajo. Me horrorizó. Habiendo simpatizado con la historia fabricada de abandono de Nicolás para ganarme mi simpatía, me di cuenta de que dejarlo fue la decisión correcta. La abuela que Sofía vio era de hecho la verdadera madre de Nicolás, aconsejando no pagar sus deudas, probablemente debido a su propia experiencia. Estoy agradecida a mi suegra invisible por su orientación durante los años. Sofía ha crecido saludablemente y ha cumplido 10 años este año. Parece que ya no ve a su abuela ni habla con personas invisibles, ni hace caras como si alguien más la hubiera tomado, pero Sofía me dice que siente a alguien cuidándola cálidamente incluso ahora. Estoy profundamente agradecida a mi suegra, quien creo que todavía cuida de Sofía.